La desesperación la obligó a aceptar un trato con el hombre que más la odiaba, el mismo que culpaba a su familia de su desgracia. Firmó un contrato para convertirse en su empleada, prisionera en su lujosa casa, esperando solo desprecio y humillación. Él planeó su venganza por años, saboreando el momento de verla rota y suplicante. Pero cuando otro hombre le ofreció la sonrisa y la amabilidad que él le negaba, el odio de su verdugo se transformó en celos feroces. Se dio cuenta de que la mujer que quería destruir era la única que podía salvarlo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El papel temblaba en la mano de Elena, no por el frío del lujoso vestíbulo, sino por el terror helado que recorría sus venas. El sello dorado de Montenegro Corp parecía burlarse de ella, una sentencia de muerte para el poco orgullo que le quedaba a su familia. Era el aviso final, la ejecución de una deuda que su padre, quebrado y enfermo, jamás podría pagar. Cada palabra era un martillo golpeando el último clavo de su ataúd, embargo, desahucio, ruina total. Su pequeño negocio de paisajismo, el único sustento que les quedaba, también estaba en la cuerda floja, ahogado por las deudas heredadas. Sabía que solo había una persona detrás de todo esto, un fantasma del pasado cuyo nombre se había convertido en una leyenda de éxito y crueldad en el mundo de la arquitectura y la construcción, Adrián Montenegro. El hijo del antiguo socio de su padre, el hombre que lo había perdido todo y había resurgido de las cenizas con un corazón de hielo y un insaciable apetito de poder. Respiró hondo, alisó su modesta falda y caminó hacia la recepcionista. Tengo una cita con el señor Montenegro. Soy Elena Rivera. La mujer la miró con una mezcla de lástima y desdén, como si supiera que venía a rogar. Tras una llamada corta y seca, le indicó que subiera al último piso. El ascensor de cristal ascendía en silencio, mostrando una ciudad que se hacía pequeña a sus pies, una metáfora perfecta de cómo se sentía, insignificante y aplastada. La oficina de Adrián era un templo de minimalismo frío. Muros de cristal, muebles de acero y cuero negro, y ni una sola fotografía personal a la vista. Él estaba de espaldas, observando la ciudad a través del ventanal panorámico. Era alto, con hombros anchos enfundados en un traje a medida tan oscuro como su reputación. Cuando se giró, Elena sintió que el aire se volvía denso. Su rostro era una obra de arte tallada en piedra, con una mandíbula afilada, pómulos altos y unos ojos grises, tan penetrantes y fríos como un cielo de invierno. No había ni un ápice de calidez en ellos, solo un cálculo glacial que la desnudó por completo. Señorita Rivera, su voz era grave, controlada, pero con un filo cortante. No esperaba que tuviera el valor de venir en persona. Ella apretó el bolso con fuerza, anclándose a la realidad. Señor Montenegro, he venido a pedirle, a suplicarle, si es necesario, un poco más de tiempo. Un plan de pagos. Mi padre está enfermo, mi madre, no podemos perder la casa. Una sonrisa casi imperceptible, cruel y carente de humor, tiró de la comisura de sus labios. El tiempo, señorita Rivera, es un lujo que su padre no le concedió al mío cuando lo dejó en la calle con las manos vacías. Él tuvo su oportunidad. La familia Rivera tuvo su época de gloria a costa de la ruina de los Montenegro. Ahora, las tornas han cambiado. Esto no es negocio. Es justicia. Cada palabra era un golpe. Se acercó a su escritorio, imponente y dominante, y sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en su rostro con una intensidad que la hizo sentir vulnerable. Podía oler su colonia, una fragancia cara y masculina que la envolvía, haciéndola sentir aún más atrapada. Sin embargo, continuó, su voz bajando a un murmullo conspirador mientras se inclinaba sobre el escritorio, podría estar dispuesto a considerar una alternativa. Una propuesta, poco convencional. La esperanza, estúpida e irracional, aleteó en su pecho. Cualquier cosa. Haré lo que sea. Grave error. Sus ojos brillaron con una luz depredadora. Sabía que la tenía. Sacó un pesado documento de un cajón y lo deslizó sobre la superficie de caoba pulida. Lea esto. Era un contrato. Mientras sus ojos recorrían las cláusulas, el terror inicial fue reemplazado por una indignación helada. Adrián Montenegro perdonaría la totalidad de la deuda de su familia. Evitaría el embargo de la casa. Pero el precio era ella. El contrato estipulaba que Elena Rivera trabajaría como paisajista y asistente personal para él, y exclusivamente para él, durante un año completo.
Viviría en una de las habitaciones de su penthouse, bajo su techo. Estaría a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para cualquier proyecto o capricho que él dictara. Sus honorarios serían simbólicos, lo justo para cubrir sus gastos más básicos. Era servidumbre. Esclavitud moderna disfrazada de legalidad. Esto es una locura. Es inhumano, susurró, la voz quebrada. Él se apoyó en el borde del escritorio, cruzando los brazos, el poder irradiando de cada poro. La proximidad era sofocante. Es mi oferta. La única que habrá. O firma, y su familia conserva su hogar y su dignidad, o se marcha por esa puerta y en menos de 48 horas, sus padres estarán en la calle, observando cómo mis hombres sacan sus pertenencias a la acera. El dilema era cruel, imposible. La imagen de su madre, con su frágil salud, enfrentando el desalojo, era más de lo que podía soportar. Miró los ojos de Adrián, buscando una pizca de piedad, y solo encontró un desierto de frialdad y una satisfacción triunfante. Quería humillarla, quebrarla día a día, disfrutar de su venganza a fuego lento. Él se inclinó un poco más, su aliento cálido rozó su mejilla. Piénsalo bien, Elena. 1 año de tu vida a cambio de la de ellos. Un sacrificio pequeño, ¿no crees? Vas a descubrir lo que es el verdadero trabajo, lo que es ganarse cada respiro. Bajo mi mando. A mi antojo. El subtexto era denso, peligroso, y una corriente eléctrica, mezcla de miedo y una extraña excitación, la recorrió. Había un desafío perverso en su tono, una promesa de que esto iba más allá del trabajo. Tomó el bolígrafo que él le ofrecía. Sus dedos se rozaron, un contacto fugaz que envió una sacudida a través de su brazo. La piel de él estaba fría, como el acero. Quiero una cláusula, dijo, sorprendiéndose de su propia audacia. Que la cancelación de la deuda sea inmediata y por escrito. Y que usted no volverá a tener ningún contacto ni negocio con mi padre. Nunca. Adrián la observó por un largo momento, su mirada analítica. Luego, una sonrisa torcida apareció en su rostro. Concedido. Me gusta la gente que lucha, incluso cuando la batalla está perdida. Hizo una llamada rápida a su abogado, dictó la enmienda, y en minutos, el documento actualizado estaba impreso. Elena leyó la nueva cláusula, sintiendo que al menos había ganado algo, una pequeña astilla de control en medio del desastre. Con el corazón martilleando contra sus costillas y lágrimas de rabia y resignación quemando sus ojos, firmó. La tinta negra era el sello de su rendición. En cuanto levantó el bolígrafo, la actitud de Adrián cambió. La poca cordialidad fingida se evaporó. Se enderezó, convirtiéndose de nuevo en el magnate implacable. Bien. Mi asistente, Laura, la pondrá al corriente de los detalles menores. Pero las reglas principales las pongo yo. Y la primera es esta: a partir de este momento, usted me pertenece, laboralmente hablando. Vaya a su apartamento. Empaque una maleta con lo esencial. Un chofer la recogerá en 2 horas. Vivirá aquí a partir de esta noche. El shock la paralizó. ¿Esta noche? Pero, mi familia, mi negocio. Su negocio ya no existe. Lo absorberá Montenegro Corp como parte del acuerdo. En cuanto a su familia, llámelos y dígales que ha conseguido un trabajo increíble, una oportunidad única. Sea convincente. No le dio oportunidad de replicar. Simplemente se dio la vuelta y volvió a mirar por la ventana, dándola por despedida. La humillación era total. Salió de la oficina sintiéndose vacía, un cascarón hueco. Las 2 horas siguientes fueron una pesadilla borrosa. Explicarle a su madre, sin poder contarle la verdad, que se mudaba por una gran oportunidad fue la mentira más difícil de su vida. Empacó lo indispensable, dejando atrás el pequeño apartamento que era su refugio. Cuando el lujoso coche negro llegó, se sintió como si una carroza fúnebre hubiera venido a buscarla. El penthouse de Adrián era un palacio en el cielo, una jaula de oro con vistas impresionantes de la ciudad. El lugar era enorme, impersonal, decorado con un gusto exquisito y caro que gritaba riqueza pero carecía de alma. Una empleada doméstica la guió a su habitación. Era más grande que todo su antiguo apartamento, con una cama king size y un baño de mármol. Pero las ventanas no se abrían del todo y se sentía como una celda de lujo. Esa noche, cenaron en un silencio tenso en un comedor gigantesco. Adrián estaba en la cabecera de la larga mesa, ella, a una distancia que parecía un abismo. Él no dijo una palabra, pero sintió su mirada sobre ella durante toda la comida, una mirada que la analizaba, la juzgaba. Mañana empezamos a las 6 en punto,
dijo él finalmente, dejando la servilleta a un lado. Hay un proyecto en la azotea de este edificio. Un jardín que quiero que diseñes. Quiero ver si tu supuesto talento es real o si es otra de las fachadas de los Rivera. El desprecio en su voz era palpable. Elena levantó la barbilla, la furia dándole fuerzas. Mi talento es real, señor Montenegro. Es lo único que ni usted ni nadie puede comprar o quitarme. Por un segundo, vio algo parpadear en sus ojos grises. ¿Sorpresa? ¿Quizás un mínimo de respeto? Desapareció tan rápido como llegó. Eso está por verse, señorita Rivera. Ahora, si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Buenas noches. Se fue sin mirar atrás, dejándola sola en el inmenso comedor. Elena se quedó allí, rodeada de un lujo que le resultaba obsceno, sintiendo el peso del año que se extendía ante ella como un desierto. Juró para sus adentros que sobreviviría. No le daría la satisfacción de verla rota. Aguantaría cada humillación, cada orden, y le demostraría que, aunque él hubiera comprado su tiempo, nunca podría poseer su espíritu. Más tarde esa noche, mientras intentaba dormir en esa cama extraña, escuchó la voz grave de Adrián desde la habitación contigua, probablemente su estudio. Hablaba por teléfono. La curiosidad la venció y se acercó a la pared. No, Marcos, no está disponible. Olvídalo. Hubo una pausa. La voz de Adrián se volvió más dura. Te digo que no. Está trabajando en un proyecto exclusivo y a largo plazo para mí. No tengo a nadie más que recomendarte ahora mismo. Porque lo digo yo, y punto. Busca en otra parte. Elena frunció el ceño. No entendía de qué hablaba, pero el tono posesivo y tajante de Adrián le provocó un escalofrío. En su estudio, Adrián colgó el teléfono, irritado. Su mejor amigo, Marcos, estaba buscando al mejor paisajista de la ciudad para el jardín de su nueva villa y, por supuesto, el nombre de Elena había surgido. La idea de que Marcos, un conocido mujeriego encantador, pusiera sus ojos en Elena, le había provocado una reacción visceral e irracional. Se dijo a sí mismo que era porque arruinaría sus planes de venganza. Necesitaba tenerla bajo su control absoluto, sin distracciones. Pero mientras miraba el contrato firmado sobre su escritorio, una verdad más profunda y oscura comenzó a arañar la superficie de su conciencia. No solo quería controlarla. No quería que nadie más la viera, que nadie más admirara su trabajo, que nadie más le sonriera. La idea le revolvió el estómago. Se sirvió un whisky, bebiéndolo de un trago, pero el ardor en su garganta no pudo apagar el extraño fuego que había comenzado a encenderse en su interior. Una mezcla peligrosa de triunfo, odio y algo más, algo que se negaba a nombrar. Se había propuesto ser su verdugo, pero sentía que, de alguna manera, él también se había puesto las cadenas. La venganza estaba resultando ser mucho más complicada de lo que jamás había imaginado. La primera luz del amanecer teñía el cielo de tonos pálidos cuando Elena se encontró con Adrián en la azotea. El aire era frío y cortante, y el vasto espacio de hormigón desnudo parecía tan desolado y vacío como ella se sentía por dentro. Adrián ya estaba allí, una silueta oscura e imponente contra el horizonte naciente, sosteniendo una tablet en la mano. Vestía unos pantalones de tela oscura y un suéter de cachemira gris que acentuaba la anchura de sus hombros. Parecía menos el magnate corporativo y más un depredador en su territorio. Llega tarde, fue su saludo, sin siquiera mirarla. La hora era las 6 en punto. Son las 6:02. Elena se mordió la lengua para no responder que había estado despierta desde las 4, con el estómago hecho un nudo de ansiedad. Lo siento. No volverá a pasar, dijo, con una voz más firme de lo que se sentía. Él finalmente giró la cabeza, y sus ojos grises la examinaron con una frialdad crítica. He revisado los bocetos preliminares que envió anoche. Son predecibles. Lavanda, romero, algún olivo para darle un toque mediterráneo. Cualquiera con un manual básico de jardinería podría haberlo hecho. La crítica fue directa y cruel, diseñada para minar su confianza. Pero si había algo que Elena conocía, era su oficio. Dio un paso adelante, sintiendo que el suelo profesional era el único terreno firme que le quedaba. Es un boceto conceptual, señor Montenegro. Basado en la insolación del espacio, la resistencia al viento a esta altura y la sostenibilidad del riego. No se trata solo de poner plantas bonitas, se trata de crear un ecosistema que sobreviva y prospere. La lavanda y el romero son resistentes y de bajo consumo hídrico, perfectos para empezar. Su tono era profesional, desapasionado, pero la convicción en su voz era innegable.
Vio un destello de sorpresa en sus ojos antes de que la máscara de indiferencia volviera a su lugar. Quiero algo audaz. Impactante. Este no es el patio trasero de una casa de campo, señorita Rivera. Es la corona de mi edificio, un símbolo de poder y visión. Quiero que cuando alguien ponga un pie aquí, se quede sin aliento. Caminó por el espacio, sus pasos resonando en el silencio. Elena lo siguió, tomando notas mentales. Se detuvo en el borde, mirando la ciudad que despertaba a sus pies. Aquí, dijo, señalando una gran área. Quiero un muro de agua. Sutil, pero constante. Y aquí, indicó el centro, quiero un ginkgo biloba. Un árbol que representa la resistencia, la eternidad. Elena frunció el ceño. Un ginkgo es una elección, difícil. Requiere un sustrato muy profundo y protección contra los vientos más fuertes. Y el muro de agua necesitará un sistema de recirculación complejo para ser sostenible. Él se volvió hacia ella, invadiendo su espacio personal. Era mucho más alto de lo que parecía desde la distancia, y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. El aroma de café y de su colonia matutina la golpeó, desarmándola por un instante. Entonces haga que funcione. Su voz era un murmullo grave y autoritario. No le pago para que me diga los problemas. Le pago para que me dé soluciones. Sus ojos grises bajaron por un momento sus labios, y el gesto fue tan rápido, tan inesperado, que Elena se preguntó si lo había imaginado. Se sintió expuesta, como si él pudiera ver a través de su fachada profesional el miedo y la vulnerabilidad que sentía. Dame algo que me impresione, Elena. Muéstrame que vales la deuda que he perdonado. El uso de su primer nombre, pronunciado en ese tono bajo y posesivo, fue como una caricia y una bofetada al mismo tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se lo mostraré, respondió ella, sosteniendo su mirada con un valor que no sabía que poseía. Pasaron la mañana trabajando en silencio. Elena medía, analizaba la trayectoria del sol, tomaba muestras del aire. Adrián permanecía cerca, observándola. No ayudaba, no hablaba, simplemente observaba. Su presencia era una presión constante sobre sus hombros, un recordatorio de que cada uno de sus movimientos estaba siendo juzgado. Al mediodía, bajaron al penthouse. Él se dirigió a su estudio y ella a la mesa de dibujo que había pedido que le instalaran en un rincón del vasto salón. Mientras trabajaba, Adrián apareció con 2 planos enormes enrollados. Los extendió sobre la mesa, justo encima de sus bocetos. Eran los planos estructurales de la azotea. Necesitará esto, dijo. No quiero que sus ideas comprometan la integridad de mi edificio. Elena asintió, agradecida por la información, pero irritada por la forma en que lo presentaba. Se inclinaron sobre los planos al mismo tiempo, sus cabezas casi tocándose. Ella señaló una viga de soporte. Aquí es donde podríamos anclar el ginkgo. La profundidad es suficiente si diseñamos un contenedor a medida que distribuya el peso. Se interrumpió cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba él. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, ver la ligera sombra de barba en su mandíbula. Él no se apartó. En cambio, se inclinó aún más, su aliento rozando su sien mientras señalaba a otro punto en el plano. Y la bomba para el muro de agua iría aquí, en el cuarto de servicio. El sonido debe ser imperceptible. Su voz era un susurro íntimo y resonante en la quietud de la habitación. Tienes talento para visualizar el espacio, admitió, casi a regañadientes. Una mente, estructurada. Sus dedos, largos y fuertes, rozaron los de ella sobre el papel. La descarga eléctrica fue instantánea y poderosa, haciendo que ella retirara la mano como si se hubiera quemado. Él levantó la vista del plano y la miró directamente a los ojos. Había una intensidad en su mirada que la dejó sin aliento, una curiosidad oscura que parecía querer desentrañar todos sus secretos. ¿Siempre eres tan intensa cuando trabajas, Elena? ¿O guardas esa pasión para otras actividades? El doble sentido era tan descarado y provocador que la dejó sin palabras. Un rubor de ira y vergüenza le subió por el cuello. Perdón. Es una pregunta sencilla, continuó él, con una sonrisa ladeada y perversa que no llegaba a sus ojos. Quiero entender qué motiva a la mujer que ha aceptado vivir un año conmigo para salvar a su familia. La devoción, el talento, o simplemente la desesperación. Ella se enderezó, sintiendo la necesidad de poner distancia física y emocional entre ellos. Lo único que necesita entender, señor Montenegro, es que cumpliré con mi parte del contrato.
Mi vida personal y mis motivaciones no están incluidas en ninguna cláusula. Su respuesta pareció divertirle en lugar de ofenderle. Ahí te equivocas. Todo lo que ocurre bajo este techo me concierne. Absolutamente todo. Antes de que pudiera replicar, el intercomunicador sonó. Era Laura, su asistente. Señor, el señor Marcos Álvarez está en recepción. Insiste en verlo, dice que es importante. Adrián frunció el ceño, la diversión desapareciendo de su rostro para ser reemplazada por una visible irritación. Hazlo subir, dijo, su voz cortante. Se giró hacia Elena. No hemos terminado esta conversación. Unos minutos después, un hombre entró en el salón. Era la antítesis de Adrián. Donde Adrián era oscuridad e intensidad, Marcos era luz y calidez. Tenía el cabello más claro, una sonrisa fácil y unos ojos azules que brillaban con simpatía. Vestía de forma elegante pero informal y se movía con una confianza relajada. Adrián, hermano. Sé que odias las visitas inesperadas, pero estaba en la zona y necesitaba tu opinión sobre los acabados de la villa, dijo, dándole a Adrián un abrazo que éste recibió con rigidez. Luego, sus ojos se posaron en Elena. Se detuvo y su sonrisa se amplió. Vaya, vaya. ¿Y quién es esta talentosa artista que mantienes escondida? Adrián se interpuso sutilmente entre ellos. Elena Rivera, mi nueva paisajista. Señorita Rivera, él es Marcos Álvarez, un viejo amigo, y un cliente pesado. La presentación fue deliberadamente despectiva hacia ambos. Marcos ignoró por completo el tono de Adrián y se acercó a Elena, extendiendo la mano. Un placer inmenso, Elena. Marcos. No le hagas caso a este gruñón. Adrián tiene el don de hacer que hasta un cumplido suene como un insulto. He oído hablar maravillas de tu trabajo. De hecho, te llamé hace un par de días para ver si estabas disponible. Elena estrechó su mano, sintiendo la calidez y la firmeza de su agarre, un contraste total con el frío accidental de Adrián. Ah, sí. Lo recuerdo, dijo, mirando fugazmente a Adrián. Ahora entendía la llamada que había oído la otra noche. Adrián la había bloqueado deliberadamente. Una pena que ya estés atada a este tirano, continuó Marcos con un guiño juguetón. Se acercó a la mesa de dibujo. ¡Guau! Esto es increíble. ¿Un ginkgo en una azotea? Es audaz, es poético. Tienes una visión increíble. Su admiración era genuina, y Elena sintió un calor de gratitud que no había sentido en mucho tiempo. Adrián, que observaba la escena en silencio, tenía la mandíbula apretada y sus manos se cerraron en puños a sus costados. Una tormenta se estaba gestando en sus ojos grises. Marcos, estábamos ocupados, intervino Adrián, su voz más fría que el acero. La señorita Rivera tiene una fecha límite muy estricta. Marcos lo ignoró una vez más, sus ojos fijos en Elena. Una visión brillante merece un descanso. ¿Qué te parece, Elena? Déjame robarte por una hora. Te invito a almorzar al nuevo bistró de la esquina. La comida es excelente y te prometo que la conversación será mucho mejor que la que puedas tener con este troglodita. La oferta era tentadora. Un respiro. Una conversación normal con una persona amable. Elena abrió la boca para responder, sin saber qué decir, pero Adrián se le adelantó. Su movimiento fue rápido. Se acercó a Elena y colocó una mano en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo y dominante que envió una nueva oleada de descargas por todo su cuerpo. Su toque era firme, una marca de propiedad para que el otro hombre la viera. Imposible, dijo Adrián, y su voz era un gruñido bajo y peligroso que vibraba a través de su mano hasta la espalda de Elena. La señorita Rivera almuerza aquí. Conmigo. Tenemos que discutir los detalles estructurales del proyecto. Su tiempo, como ya te dije, es mi tiempo. La tensión en la habitación se volvió tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Marcos levantó las manos en señal de rendición, pero sus ojos azules seguían sonriendo a Elena, con un toque de desafío hacia Adrián. Entendido, jefe. No me meteré con tu empleada. Pero la oferta sigue en pie para cuando el tirano te dé un día libre, Elena. Llámame. Le guiñó un ojo, dejó una carpeta en el sofá y se dirigió a la puerta. Nos vemos, Adrián. Y trata de aprender algunos modales. Cuando la puerta del ascensor se cerró, un silencio cargado cayó sobre el penthouse. Adrián no retiró la mano de su espalda. De hecho, sus dedos parecieron apretar un poco, acercándola más a él. Elena podía sentir la rígida tensión en su cuerpo,
la ira que emanaba de él en olas. «Suélteme», dijo ella, intentando apartarse. Pero él era mucho más fuerte. La hizo girarse y la acorraló contra la mesa de dibujo, sus manos ahora a cada lado de ella, atrapándola. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Sus ojos grises eran ahora oscuras nubes de tormenta. «¿Qué crees que estabas haciendo?», siseó él. «¿Coqueteando con él delante de mis narices? ¿En mi casa?». Yo no estaba coqueteando. Él solo estaba siendo amable. «Algo que usted no sabe lo que es», replicó ella, con el corazón latiendo desbocado por el miedo y una extraña y peligrosa excitación. «Amable», se burló él. «Ese hombre no ha sido simplemente amable con una mujer en su vida. Vi cómo te miraba. Y vi cómo le sonreías. Usted está loco. Es un paranoico. Mi contrato es profesional, no le da derecho a controlar con quién hablo o a quién le sonrío». «Te equivocas», su voz bajó a un susurro mortalmente serio que le heló la sangre. «Mientras vivas bajo mi techo, respires mi aire y comas mi comida, eres mía. Y no voy a compartir mis cosas. No quiero que vuelvas a hablar con él. No quiero que le sonrías a nadie más que a mí. ¿Lo entiendes?». Su obsesión, su posesividad, estaban al descubierto, crudas y aterradoras. Esto ya no era venganza. Era algo mucho más oscuro y retorcido. La miró a los labios de nuevo, y por un instante aterrador, Elena pensó que iba a besarla. El aire crepitaba entre ellos. Ella no podía moverse, atrapada por la intensidad de su mirada, su corazón un tambor salvaje contra sus costillas. Se dio cuenta, con un terror profundo, de que parte de ella quería que lo hiciera. Justo en ese momento, cuando la tensión era insoportable, su teléfono personal, el que usaba para emergencias familiares, sonó desde su bolso, rompiendo el hechizo. El sonido estridente los hizo sobresaltarse. Adrián retrocedió un paso, como si saliera de un trance, pasándose una mano por el pelo con frustración. El momento de locura había pasado, pero la atmósfera seguía cargada de electricidad. La había reclamado como suya, y la batalla por su voluntad acababa de empezar. El estridente sonido del teléfono continuaba perforando la tensa quietud. Elena, con las manos temblorosas, se liberó del invisible campo de fuerza de Adrián y corrió hacia su bolso. Vio el nombre de su madre en la pantalla y el miedo se apoderó de ella, un miedo mucho más real y tangible que el que acababa de experimentar. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». La voz de su madre al otro lado era un susurro quebrado, ahogado por las lágrimas. «Elena, cariño, es tu padre. Tuvo otro ataque. Está en el hospital. Los médicos dicen que es grave». El mundo de Elena se desmoronó. Las paredes del lujoso penthouse parecieron encogerse, asfixiándola. Las rodillas le flaquearon y se habría derrumbado si no se hubiera aferrado al respaldo de una silla. «Voy para allá. Ahora mismo», dijo, su voz apenas un hilo. Colgó el teléfono y miró a Adrián, que seguía de pie junto a la mesa de dibujo, observándola con una expresión indescifrable. La furia y los celos habían sido reemplazados por una máscara de fría impasibilidad, pero ella pudo detectar un atisbo de algo más en sus ojos grises. ¿Confusión? ¿Quizás una sombra de preocupación? «Mi padre está en el hospital. Tengo que irme». Adriana sintió lentamente, su mandíbula todavía apretada. «Coge al chofer. Estará esperando abajo». Su tono era distante, de negocios, como si estuviera autorizando una salida de material de oficina. No hubo una palabra de consuelo, ninguna pregunta sobre el estado de su padre. Esa frialdad calculada fue más dolorosa que su ira. Mientras bajaba en el ascensor, la adrenalina que la había mantenido en pie se desvaneció, dejando paso a una desesperación abrumadora. La ironía era cruel, había sacrificado su libertad para proteger a sus padres, solo para que el estrés y la angustia atacaran a su padre de todos modos. El hospital era un laberinto de pasillos blancos y olor a antiséptico. Encontró a su madre en la sala de espera de la unidad de cuidados intensivos, una figura pequeña y encogida en un mar de asientos de plástico. Se abrazaron con fuerza, llorando en silencio. Las siguientes horas fueron una tortura. Informes médicos llenos de jerga incomprensible, miradas compasivas de las enfermeras y la interminable espera. El diagnóstico final fue un golpe devastador, un infarto severo. Necesitaba una cirugía de bypass de urgencia, una operación costosa y arriesgada que su seguro médico apenas cubría parcialmente. La cantidad que faltaba era astronómica, una cifra que la hacía sentir mareada. Estaba atrapada. Adrián había perdonado la deuda de la casa,
pero no había ninguna cláusula en su contrato de servidumbre que cubriera emergencias médicas. Estaba a su merced de nuevo, y esta vez, la vida de su padre pendía de un hilo. El orgullo le decía que no lo hiciera, que buscara otra forma, pero no había tiempo. Cada minuto contaba. Con el corazón en un puño, salió de la sala de espera y marcó su número. Él contestó al primer tono. ¿Cómo está? Su voz era neutra, pero el hecho de que preguntara la sorprendió. Mal. Muy mal. Necesita una operación de inmediato, pero, no podemos pagarla, dijo ella, las palabras rasgándole la garganta. Se odió por el temblor de su voz, por sonar tan débil y desesperada ante él. Silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo y pesado que la hizo pensar que le colgaría. Cuando finalmente habló, su voz era la del empresario calculador. ¿Cuánto? Ella le dijo la cifra, un número que sonaba absurdo al decirlo en voz alta. Más silencio. Lo cubriré, dijo él finalmente, sin emoción. Considera que es una adición a nuestro acuerdo. Un anexo a tu contrato. La gratitud luchó con la humillación en el pecho de Elena. No sé cómo podré pagarte esto. No te preocupes por eso ahora, dijo él, y por primera vez, había una inflexión diferente en su voz, algo que casi sonaba a suavidad, aunque probablemente fuera producto de su imaginación. Ya encontraremos la forma. Ahora concéntrate en tu padre. Haz que los administradores del hospital me llamen directamente a mí para la facturación. Y colgó. Elena se quedó mirando el teléfono, atónita. La había salvado de nuevo, atándola a él con una cadena aún más pesada, más irrompible. La operación fue un éxito. Su padre estaba débil pero estable. Mientras velaba junto a su cama en la quietud de la noche, el rostro de Adrián no dejaba de aparecer en su mente. Su ira, sus celos, su sorprendente y frío acto de generosidad, era un rompecabezas de contradicciones que no podía resolver. ¿Por qué lo hizo? ¿Para tenerla más controlada? ¿O había una mínima chispa de humanidad bajo esa coraza de hielo? A la mañana siguiente, cansada y con el alma hecha trizas, volvió al Penthouse para ducharse y coger ropa limpia. Esperaba no encontrarlo, pero él estaba sentado en el salón, con un café en la mano y el periódico en la otra, como si nada hubiera pasado. Llevaba puesto un traje impecable, listo para conquistar el mundo. Cuando ella entró, él levantó la vista. Sus ojos grises la recorrieron, evaluando sus ojeras, su palidez, su ropa arrugada. Tu padre, fue lo único que dijo, una pregunta disfrazada de afirmación. Está estable. Salió de la cirugía anoche. Gracias. La palabra se sintió extraña en sus labios, dirigida a él. No me lo agradezcas. Fue una transacción comercial, replicó él, volviendo a su periódico. Pero Elena notó que no estaba leyendo. Sus ojos estaban fijos en el papel, pero su atención estaba puesta en ella. No voy a ir a trabajar hoy, dijo ella, desafiante. Necesito estar en el hospital. No esperaba que lo hicieras, contestó él, sin levantar la vista. El proyecto de la azotea puede esperar. Tómate el tiempo que necesites. La inesperada flexibilidad la desconcertó. Cada vez que creía haberlo descifrado, él cambiaba las reglas. Se dio una ducha rápida y, cuando salió vestida con ropa limpia, encontró una bandeja con desayuno en la mesa del comedor, café recién hecho, fruta cortada y tostadas. Estaba claro que había sido preparado para ella. Lo ignoró, no quería aceptar nada más de él, y se dirigió a la puerta. Su voz la detuvo. Elena. Se giró. Él se había levantado y caminaba hacia ella. Se detuvo a 1 metro de distancia. Mi chofer te llevará a donde necesites ir. Y me mantendrás informado de cualquier cambio. No era una petición. Era una orden. Durante los días siguientes, se estableció una extraña rutina. Elena pasaba los días en el hospital, y por la noche regresaba al Penthouse para descansar unas horas. Adrián rara vez estaba allí cuando llegaba o se iba, pero siempre había comida preparada para ella. El chofer estaba permanentemente a su disposición. No hablaron de dinero, ni del proyecto, ni del altercado con Marcos. Era una tregua silenciosa, un paréntesis en su guerra personal, provocado por la crisis de la vida real. Una tarde, una semana después, mientras estaba sentada en la cafetería del hospital, revisando con frustración los bocetos del jardín de la azotea en su tablet, sintió una presencia a su lado. Esperando ver a su madre, se sorprendió al encontrar a Marcos Álvarez, que le ofrecía un vaso de café con una sonrisa amable. «¿Marcos? ¿Qué haces aquí?»
Mi tía está en rehabilitación en el segundo piso. Te vi desde lejos y me pareció que necesitabas cafeína y una cara amiga. ¿Cómo estás? Me enteré de lo de tu padre, lo siento mucho. Su genuina simpatía era un bálsamo para su alma herida. Gracias. Está mejorando poco a poco. Se sentó frente a ella, y por primera vez en días, Elena tuvo una conversación normal, ligera. Hablaron de jardines, de arquitectura, de viajes. Marcos era divertido, inteligente y, sobre todo, la trataba como a una igual, como a una profesional a la que admiraba. Era refrescante y peligroso. ¿Sabes?, dijo Marcos, bajando la voz. Sé que mi amigo Adrián puede ser intenso. Vi cómo te trató el otro día. Esa mano en la espalda, esa mirada. No sé qué tipo de acuerdo tienes con él, y no es asunto mío, pero si alguna vez necesitas una salida, mi oferta sigue en pie. Y no solo para un almuerzo. Un trabajo. Libertad. Lejos de él. Elena se quedó sin palabras. La oferta era una cuerda de salvamento, una puerta abierta en su celda dorada. Pero entonces pensó en la deuda, en la operación de su padre. Estaba encadenada a Adrián de una manera que Marcos no podía entender. Es complicado, dijo finalmente. Te lo agradezco, de verdad. Pero no puedo. Justo en ese momento, una figura alta se materializó junto a su mesa. Era Adrián. Vestía informalmente, con unos vaqueros oscuros y un jersey de cuello alto negro, algo que nunca le había visto llevar. Su presencia instantáneamente cargó el aire de la concurrida cafetería con una tensión helada. No saludó a Marcos. Sus ojos grises estaban fijos en Elena, ardiendo con una furia tan intensa que la dejó sin aliento. ¿Interrumpo algo? Su voz era suave, casi un susurro, pero más amenazante que un grito. Adrián, exclamó Marcos, tratando de aligerar el ambiente. ¡Qué sorpresa! Veníamos a... Sé lo que estabas haciendo, Marcos, lo cortó Adrián, sin apartar los ojos de Elena. Ignorando por completo a su amigo, se dirigió a ella. Su mano se posó en el respaldo de la silla de Elena, sus nudillos rozando su hombro, reclamándola. ¿Has terminado tu café? El doctor de tu padre me llamó. Quiere discutir el plan de alta. Y lo quiere discutir con los responsables financieros. Es decir, conmigo. Se estaba reafirmando. Dejando claro, tanto para ella como para Marcos, quien estaba al mando, quien pagaba las facturas, quien, en definitiva, era su dueño. Elena se sintió como una pieza en un tablero de ajedrez, movida por una fuerza invisible. Miró a Marcos, tratando de disculparse con la mirada, y luego se levantó. No podía oponerse a él delante de todos, no después de lo que había hecho por su padre. Adrián le puso una mano en la espalda, esta vez sin disimulo, y la guió fuera de la cafetería, lejos de Marcos. El toque no era agresivo, pero sí inmensamente posesivo, una advertencia silenciosa para que el otro hombre no la siguiera. Caminaron en silencio por el pasillo. La mano de Adrián seguía en su espalda, quemándola a través de la tela de su blusa. Cuando llegaron a una zona más apartada, la guió hacia una pequeña sala de espera vacía y cerró la puerta. ¿Me vas a explicar qué demonios hacía sentada con él, sonriéndole como si fuera el sol en persona? La ira en su voz había vuelto, más potente que antes. Estábamos hablando. Esto es un hospital, no tu fortaleza. No puedes controlarme en todas partes. Ah, ¿no? ¿Quién pagó la cirugía que le salvó la vida a tu padre, Elena? ¿Él? ¿O yo? Responde, exigió, acorralándola contra la puerta. ¿Crees que lo hice porque sí? Lo hice para asegurarme de que nada ni nadie se interpusiera entre nosotros. Nada. Ni un padre moribundo ni un amigo oportunista. Eres un monstruo, susurró ella, horrorizada por su confesión. Su generosidad no había sido más que otra jugada, otra forma de atarla más fuerte. Sí, admitió él, su rostro a centímetros del de ella. El aroma a limpio y a furia la envolvía. Soy un monstruo. Tu monstruo. Pero hasta los monstruos se cansan de que jueguen con lo que es suyo. Pensé que te había quedado claro el otro día. Pero veo que necesito ser más explícito. Y entonces, antes de que pudiera procesar sus palabras, sus labios se estrellaron contra los de ella. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso brutal, desesperado, hambriento. Un acto de posesión. Estaba lleno de ira, de celos, de frustración. Sus manos subieron a su rostro, sosteniéndola firmemente mientras su boca la reclamaba, la devoraba. Elena se resistió al principio,
golpeando sus puños contra su pecho, pero él era una muralla de músculo. Y entonces, para su propia conmoción y horror, algo dentro de ella se rompió. La tensión de las últimas semanas, el miedo por su padre, la humillante gratitud, la rabia contra él, todo se fundió en una extraña y abrumadora oleada de deseo. Su cuerpo, en contra de su voluntad, la traicionó. Dejó de luchar. Sus labios se ablandaron bajo los suyos. Una de sus manos, que antes lo golpeaba, se aferró a su jersey. Él sintió el cambio en ella al instante. El beso cambió. La furia se atenuó, dando paso a una necesidad cruda, a una pasión que había estado bullendo bajo la superficie desde el momento en que ella entró en su oficina. Sus labios se volvieron más suaves, explorando los de ella con una pericia que la dejó mareada. Una de sus manos bajó de su rostro a su cintura, tirando de ella hasta que sus cuerpos estuvieron completamente presionados, desde el pecho hasta los muslos. Podía sentir el duro contorno de sus músculos, el latido acelerado de su corazón contra el suyo. Justo cuando ella estaba a punto de perderse por completo en ese beso prohibido, la puerta de la sala se abrió de golpe. Una enfermera se quedó allí, con los ojos abiertos como platos, antes de balbucear una disculpa y cerrar la puerta de nuevo. El hechizo se rompió. Se separaron bruscamente, ambos jadeando, con los labios hinchados y los ojos encendidos. El silencio entre ellos era atronador, lleno de las palabras no dichas y de las líneas que acababan de cruzar irrevocablemente. Adrián dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración y confusión, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. La miró con una mezcla de deseo, rabia y algo que parecía pánico. Se había propuesto quebrantarla, y en el proceso, se estaba quebrando a sí mismo. Había probado el veneno, y ahora ambos estaban infectados. El eco de la puerta cerrándose pareció resonar en el pequeño espacio durante una eternidad. Elena se llevó una mano a los labios, todavía podía sentir el ardor del beso de Adrián, la presión de su boca, el sabor a café y a furia. Su mente era un caos, un torbellino de vergüenza, ira y una corriente subterránea de excitación que la aterraba. Levantó la vista para enfrentarse a él, esperando ver triunfo o desprecio en sus ojos. En cambio, encontró una confusión que reflejaba la suya. Adrián la miraba como si la estuviera viendo por primera vez, como si ella fuera una ecuación imposible que no podía resolver. La coraza de control se había agrietado, revelando a un hombre tan perdido como ella. Esto, comenzó él, su voz ronca y más baja de lo normal, esto no debió pasar. Se apartó de ella, caminando de un lado a otro de la pequeña habitación como un animal enjaulado. No forma parte del plan. Elena encontró su voz, y estaba impregnada de un sarcasmo amargo. ¿Qué plan, Adrián? ¿El plan donde me humillas y me rompes? ¿O el nuevo plan donde me besas en un hospital como si tuvieras algún derecho sobre mí? Él se detuvo y la fulminó con la mirada. La confusión había sido reemplazada por su habitual máscara defensiva de frialdad. Tú respondiste. La acusación la golpeó como una bofetada. Era verdad. Y eso era lo que más la avergonzaba. Porque estoy exhausta y asustada, y tú eres abrumador, se defendió, aunque sonaba débil incluso para sus propios oídos. Me acorralaste. ¿Qué esperabas? Esperaba que me abofetearas. Que gritaras, admitió él, casi para sí mismo. No que te derritieras en mis brazos. Se acercó a ella de nuevo, esta vez más lento, su intensidad contenida pero palpable. Levantó una mano como si fuera a tocar su rostro, pero la dejó caer en el último segundo. No sé qué me estás haciendo, Elena, pero me está volviendo loco. Verte con Marcos, riendo, sentí ganas de matarlo. Y luego ganas de hacerte callar de la única manera que sabía que podía. Su confesión cruda la dejó sin aliento. Esto iba más allá de la posesividad, era una obsesión visceral que él mismo no entendía ni controlaba. Tú y yo, no podemos, comenzó a decir ella, buscando poner un límite, una regla en medio de ese caos. Pero él la interrumpió, su voz un susurro grave. Lo sé, pero lo hicimos. Antes de que pudieran decir algo más, el teléfono de Adrián sonó. Era el médico de su padre. El breve interludio de cruda emoción terminó tan abruptamente como había comenzado. Adrián se recompuso en un instante, transformándose de nuevo en el empresario frío y eficiente. Su conversación con el médico fue concisa, llena de preguntas pertinentes sobre cuidados postoperatorios y rehabilitación. Colgó y se volvió hacia ella, la muralla firmemente levantada de nuevo. Tu padre recibirá el alta en 2 días. He organizado todo.
Una enfermera irá a su casa a diario y tendrá un fisioterapeuta 3 veces por semana. Todo está cubierto. El péndulo emocional era agotador. Un minuto la besaba con una pasión brutal, y al siguiente discutía la logística de la atención médica como si fuera un proyecto de construcción. Era como si el beso nunca hubiera ocurrido. No tienes que hacer todo eso, dijo ella débilmente. Es demasiado. Considera que es el coste de hacer negocios, señorita Rivera, respondió él con frialdad. Ahora, si me disculpas, tengo una empresa que dirigir. Mi chofer te llevará al Penthouse cuando estés lista. Se marchó sin otra palabra, dejándola temblando y más confundida que nunca. Los siguientes días fueron extraños y tensos. Adrián evitaba activamente a Elena. Si ella estaba en el salón, él se encerraba en su estudio. Comían a horas diferentes. El aire en el Penthouse estaba cargado de palabras no dichas, de la memoria de un beso que colgaba entre ellos como un fantasma. A pesar de su ausencia física, la presencia de Adrián estaba en todas partes. En las facturas del hospital que llegaban ya pagadas. En la coordinadora de atención domiciliaria que lo mencionaba con reverencia. Había construido a su alrededor una jaula invisible, no de barras de acero, sino de gratitud forzada. Una vez que su padre estuvo en casa, recuperándose, Elena sintió que debía cumplir su parte del trato. Subió a la azotea, decidida a sumergirse en el trabajo y olvidar todo lo demás. El espacio vacío la recibió, y se puso a trabajar con una energía febril, canalizando toda su frustración y confusión en líneas y diseños. Una tarde, mientras estaba de rodillas dibujando con tiza directamente sobre el cemento para visualizar las proporciones, Adrián apareció. Se había acercado en silencio y ella no se dio cuenta de su presencia hasta que su sombra la cubrió. Se puso de pie de un salto, con el corazón martillándole en el pecho. ¿Qué te parece?, preguntó ella, tratando de sonar profesional, de ignorar la tensión que crepitaba entre ellos. Él no miró los dibujos en el suelo. Sus ojos estaban fijos en ella. Estaba despeinada, con una mancha de tiza en la mejilla y un brillo de concentración en los ojos. Por primera vez, su mirada no era fría ni posesiva, sino que contenía una emoción que no supo identificar. ¿Admiración? Es brillante, dijo él, su voz tranquila. Luego se agachó y rozó con el pulgar la mancha de tiza de su mejilla. Su toque fue suave, casi vacilante, una caricia tan inesperada que la piel de Elena ardió. Estás trabajando demasiado. Tengo que devolverte todo, susurró ella. No hay suficiente trabajo en el mundo para eso. Quizás no quiero que me lo devuelvas con trabajo, respondió él, su mirada bajando a sus labios. El aire se volvió espeso. La misma electricidad que habían sentido en el hospital volvió a llenar el espacio entre ellos. El recuerdo del beso era un imán que los atraía ineluctablemente. Adrián, susurró ella, una advertencia y una súplica al mismo tiempo. Sé que soy un desastre, Elena. Estoy hecho de rabia y venganza, dijo él, y había una vulnerabilidad en su voz que nunca antes había escuchado. Cuando te vi por primera vez en mi oficina, tan orgullosa y desafiante a pesar de estar rota, algo cambió. Quería romperte, sí, pero también quería ver qué se necesitaba para hacerlo. Descubrí que eres más fuerte que yo. Él dio un paso más cerca, y esta vez, Elena no retrocedió. Puso su mano sobre la de él, la que todavía estaba en su mejilla. No te entiendo. Ni yo a mí mismo, admitió él. Solo sé que la idea de que otro hombre te toque, que te sonría, es como ácido en mis venas. Y la idea de que me odies, después de todo lo que he hecho, es aún peor. Esta vez, cuando la besó, no hubo furia. Fue un beso lleno de preguntas, de una ternura vacilante. Exploró su boca con una suavidad que la desarmó por completo. Ella le respondió, sus manos subiendo por sus brazos hasta rodear su cuello, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, una confesión de la necesidad que ambos habían estado negando. La empujó suavemente contra una de las paredes perimetrales, su cuerpo protegiéndola del viento frío. Quédate conmigo esta noche, Elena, murmuró contra sus labios. No en tu habitación, al otro lado del pasillo. Conmigo. La petición era audaz, cruzando la última línea que quedaba entre ellos. Su mente le gritaba que corriera, que era una locura, que él era su carcelero, el hombre que había jurado destruirla. Pero su cuerpo, su corazón traicionero, anhelaba la conexión, la intensidad que solo él parecía poder ofrecer. Lo que había empezado como un contrato de venganza se había transformado en un campo de batalla emocional, y ambos estaban perdiendo el control.
Aquella noche, todo cambió. Lo que ocurrió en la oscuridad del dormitorio de Adrián fue mucho más que un acto físico. Fue una rendición. Una colisión de dos almas solitarias que se habían estado orbitando mutuamente en una danza de odio y deseo. Fue desesperado, tierno, voraz y sanador. Hicieron el amor como si intentaran borrar el pasado y reclamar un futuro que ninguno de los dos creía merecer. En los brazos del otro, no eran el vengador y su víctima. Eran solo un hombre y una mujer, vulnerables y desnudos en todos los sentidos de la palabra. Por la mañana, Elena se despertó primero. Observó el rostro de Adrián, relajado en el sueño. Parecía más joven, las duras líneas de su mandíbula suavizadas. Una extraña ternura la invadió. Había visto al hombre detrás del monstruo. Sintió el pánico burbujeando en su interior. ¿Qué había hecho? ¿En qué se había convertido esto? Se deslizó fuera de la cama con cuidado y regresó a su habitación, vistiéndose rápidamente. Necesitaba pensar, necesitaba espacio. Más tarde, se encontraron en la cocina. El silencio era diferente ahora. No era tenso, sino tímido, cargado de la intimidad de la noche anterior. Elena, comenzó él. No, lo interrumpió ella. No hablemos de ello. No todavía. Por favor. Él asintió, una mirada herida cruzando su rostro. La había dejado entrar, y ahora ella estaba levantando muros de nuevo. La nueva dinámica entre ellos era frágil como el cristal. Pasaban más tiempo juntos. Él le pedía su opinión sobre proyectos arquitectónicos. Ella le contaba sobre los progresos de su padre. Había risas ocasionales, conversaciones profundas a altas horas de la noche. Y había noches, cada vez más frecuentes, en las que ella no dormía en su propia habitación. El jardín de la azotea comenzó a tomar forma, convirtiéndose en un símbolo de su relación cambiante, algo hermoso que crecía en un terreno que antes era estéril y hostil. Pero la sombra de Marcos siempre estaba presente. Un día, Elena recibió un paquete en la oficina del edificio. Era un raro libro de jardinería japonesa, con una nota. Pensé que esto podría inspirarte. Espero verte pronto. Marcos. Adrián vio el libro sobre la mesa de café esa noche. No dijo nada, pero una frialdad se instaló entre ellos. ¿Hablaste con él? Preguntó finalmente, su voz tensa. No. No sé cómo consiguió la dirección, mintió Elena. Y odió el hecho de haber mentido. Lo hizo para proteger la frágil paz que habían construido, pero la mentira era un veneno. Los celos de Adrián, que habían estado latentes, volvieron a despertar, más sutiles esta vez, pero más corrosivos. Empezó a controlarla de nuevo, no con órdenes, sino con manipulaciones. Programaba cenas de negocios en casa a las que ella debía asistir, llenando su tiempo para que no tuviera oportunidad de estar en otro lugar. Un fin de semana, Adrián tuvo que hacer un viaje de negocios a Chicago. Ven conmigo, le pidió. No me gusta estar aquí sin ti. Elena, sintiéndose culpable por la mentira sobre el libro, accedió. El viaje fue casi como el de una pareja normal. Se alojaron en una suite de lujo, cenaron en restaurantes elegantes. Pero bajo la superficie, Elena se sentía cada vez más como un pájaro en una jaula dorada. El sábado, mientras Adrián estaba en una reunión, recibió una llamada. Era su madre, histérica. Elena, son los periódicos. Hay unas fotos. Su corazón se hundió. Consiguió una copia del tabloide local. En la portada, una foto granulada pero clara de ella y Adrián, besándose apasionadamente en la azotea, tomada por un paparazzi desde un edificio vecino. El titular era sensacionalista, el magnate Montenegro y su asistente secreta, amor o contrato. El artículo era venenoso, insinuando que ella era una cazafortunas que se había vendido para salvar a su familia. Peor aún, mencionaba la antigua enemistad entre sus familias, pintándola como la máxima traidora. El teléfono de Adrián sonó al mismo tiempo. Pudo oír su voz furiosa al otro lado de la suite. Cuando entró en la habitación, su rostro era una máscara de furia. ¿Sabías de esto? ¿Cómo podría saberlo?, gritó ella, sintiéndose traicionada y expuesta. Porque eres una Rivera, escupió él, la vieja herida reabierta y sangrando veneno. La manipulación está en vuestra sangre. Tal vez todo esto fue tu plan desde el principio. Acercarte a mí, seducirme, y luego filtrar una historia para humillarme públicamente y sacar provecho. Las palabras la hirieron más que cualquier bofetada. Después de todo lo que habían compartido, después de la intimidad y la vulnerabilidad,
lo primero que él pensó fue que ella lo había traicionado. El monstruo había vuelto, y esta vez, estaba destruyendo lo único bueno que habían construido. Si eso es lo que crees de mí, dijo ella, con una calma helada nacida de un corazón roto, entonces nuestro contrato, y todo lo demás, se acaba aquí. Antes de que pudiera detenerla, cogió su bolso y salió de la suite, dejándolo solo con las ruinas de su venganza y de algo que podría haber sido amor. El portazo de la suite del hotel retumbó en los oídos de Adrián como un disparo. Se quedó paralizado en medio de la lujosa habitación, el periódico sensacionalista arrugado en su puño, las crueles palabras que había escupido todavía flotando en el aire. La furia inicial, ese instinto primario de culparla a ella, la hija de su enemigo, comenzó a desvanecerse, reemplazado por un pánico helado. La vio salir, no con la altivez desafiante que recordaba de su primer encuentro, sino con los hombros hundidos y una dignidad rota que lo apuñaló directamente en el pecho. Acababa de cometer el error más grande de su vida. Su primer impulso fue correr tras ella, pero el orgullo, ese viejo y tenaz enemigo, lo mantuvo anclado al suelo. ¿Y qué le diría? ¿Qué no lo pensaba de verdad? Que sus palabras habían sido el veneno de una herida antigua, una reacción automática forjada en años de resentimiento. Sonaría a una excusa vacía. Mientras tanto, Elena caminaba a ciegas por los pasillos del hotel, las lágrimas nublando su visión. No tenía a dónde ir. Estaba en una ciudad extraña, sin dinero más allá de la tarjeta de crédito suplementaria que Adrián le había proporcionado, un símbolo más de su dependencia. Rechazando la idea de usarla, buscó en su bolso y encontró suficiente efectivo para un taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor con amabilidad. Elena se quedó en blanco. Volver al Penthouse era impensable. Volver a casa de sus padres solo les causaría más angustia y les haría preguntas que no podía responder. Solo había un nombre en su mente, una posible tabla de salvación que se sentía a la vez como una traición y como su única opción, Marcos. En la suite, Adrián se obligó a actuar. Llamó a su jefe de seguridad. Quiero que encuentres a Elena Rivera. Salió del hotel hace unos minutos. Sé discreto. No quiero que se sienta perseguida, solo quiero saber que está a salvo. Su voz era tensa, autoritaria, pero bajo la superficie había un temblor de desesperación. Luego, se sirvió un whisky del minibar, las manos temblorosas. Miró la cama deshecha, la lencería de seda que Elena había dejado caer descuidadamente en el suelo la noche anterior. El recuerdo de su risa, de cómo se acurrucó contra él mientras dormían, lo golpeó con la fuerza de un tren de carga. ¿Cómo había podido acusarla de tal traición? Había visto su honestidad, su fuerza, su inquebrantable lealtad a su familia. Había pasado noches enteras escuchando sus sueños de abrir una pequeña boutique floral, sus miedos por la salud de su padre. Esa mujer no era una manipuladora. Era la única persona que había logrado traspasar sus murallas. La vieja herida de su familia, la historia de traición que había alimentado su venganza, lo había cegado. Había proyectado los pecados del padre sobre la hija, negándose a ver a la mujer que tenía delante. Elena, temblando en el asiento trasero del taxi, encontró el número de Marcos. Dudó, mordiéndose el labio. Llamarlo se sentía como confirmar las peores sospechas de Adrián. Pero, ¿qué otra opción tenía? Marcó. Elena, ¿estás bien? Te oigo extraña, dijo Marcos, su voz llena de genuina preocupación. Las lágrimas que ella había estado conteniendo finalmente se desbordaron. Con voz entrecortada, le explicó la situación de la manera más vaga posible, omitiendo los detalles íntimos, centrándose en la pelea y el hecho de que se había marchado. Estoy en Chicago. Sola. No sé qué hacer. ¿Chicago? ¡Qué coincidencia! Aterricé hace una hora para una feria de diseño, dijo Marcos. La casualidad era tan improbable que Elena se preguntó si el destino estaba jugando con ella. No te muevas. Dime exactamente dónde estás. Voy a por ti. Una hora después, Marcos la encontró en un pequeño café. Su aspecto era devastado. Él no hizo preguntas. Simplemente le entregó una botella de agua, le compró un billete de tren de regreso a la ciudad, dándole el suyo propio para que tuviera más espacio y privacidad, y se sentó en silencio a su lado hasta que llegó la hora de la salida. Tengo un apartamento de empresa en la ciudad que casi no uso, dijo mientras la acompañaba al andén. Las llaves están bajo el felpudo con el logo de una planta. Úsalo todo el tiempo que necesites. No aceptaré un no por respuesta. Considéralo un refugio, sin condiciones. La amabilidad de Marcos era tan abrumadora que Elena volvió a llorar. Era un contraste tan brutal con la crueldad paranoica de Adrián.
En la ciudad, Adrián recibió el informe de su equipo de seguridad. Ha tomado un tren, señor. El billete fue comprado por Marcos Álvarez. Se dirige de vuelta a la ciudad. La noticia lo golpeó 2 veces. Primero, el alivio de saber que estaba a salvo. Y segundo, una oleada de celos tan potente que lo dejó sin aliento. Había corrido directamente hacia el hombre que él más temía. El viaje en tren fue una tortura para Elena. Cada traqueteo de las ruedas era un recordatorio de la implosión de su vida. Se sentía usada, expuesta y, lo peor de todo, profundamente herida, no solo por la acusación, sino por la pérdida de la conexión que creía que habían forjado. Llegó a la ciudad de noche. Encontró el apartamento de Marcos, un lugar moderno y elegante pero impersonal. Por primera vez en meses, estaba verdaderamente sola, sin la presencia opresiva y a la vez extrañamente reconfortante de Adrián. El vacío era aterrador. Adrián regresó al penthouse la mañana siguiente. El lugar estaba silencioso, muerto. Entró en la habitación de Elena. Su cama estaba perfectamente hecha. Sus pocas pertenencias personales habían desaparecido. Lo único que quedaba en la mesita de noche era la tarjeta de crédito suplementaria y la llave del coche que él le había asignado. Las había cortado por la mitad. Era una declaración. Se había liberado de él, de su dinero, de su control. La sensación de pérdida fue tan aguda, tan física, que tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Los días que siguieron fueron un infierno para ambos. Elena intentó reconstruir su vida. Llamó a sus antiguos clientes, tratando de recuperar su negocio, pero el escándalo del periódico la había marcado. Algunos la trataron con frialdad, otros, más amables, ya habían contratado a otros paisajistas. Era como si el toque de Adrián, aunque la hubiera salvado financieramente, hubiera envenenado su reputación profesional. Adrián, por su parte, era un fantasma en su propia empresa. Distraído, irritable, incapaz de concentrarse. El proyecto de la azotea estaba paralizado. No podía soportar subir allí, el espacio estaba demasiado impregnado de su recuerdo. Sus empleados caminaban de puntillas a su alrededor. Se pasaba las noches en su estudio, no trabajando, sino mirando el teléfono, escribiendo mensajes de texto para ella que nunca enviaba. Lo siento. Me equivoqué. Vuelve a casa. Los borraba todos. Una semana después de su partida, recibió una visita inesperada. Era Marcos. Entró en la oficina de Adrián sin ser anunciado y cerró la puerta. ¿Se puede saber qué demonios le hiciste? La pregunta no era de curiosidad, sino de ira contenida. Adrián se reclinó en su silla, preparándose para el enfrentamiento. Eso no es de tu incumbencia, Marcos. Se convirtió en mi incumbencia en el momento en que la encontré llorando en un café de Chicago, completamente sola y destrozada, replicó Marcos, dando un paso adelante. Durante semanas te he visto transformarte. Te vi observándola con una obsesión que daba miedo. Creí que tal vez, solo tal vez, estabas cambiando. Que por fin sentías algo real por alguien. Pero volviste a tu antiguo yo, al bastardo desconfiado y cruel que aleja a todo el mundo. ¿Qué pasó con la venganza, Adrián? ¿Te sientes satisfecho ahora que la has roto por completo? No la he roto. Es más fuerte que eso, murmuró Adrián. No gracias a ti. Se está quedando en mi apartamento. Y no, antes de que tu mente retorcida vaya por ahí, no ha pasado nada entre nosotros. Ella está de luto por el hombre que creyó que eras. Y yo, por primera vez, estoy avergonzado de ser tu amigo. Marcos se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más. Ese artículo de periódico. Mis fuentes dicen que la filtración vino del bufete de abogados que representa a los viejos rivales de tu padre, la gente que realmente lo arruinó después de que los Rivera cayeran. Lo hicieron para desestabilizarte antes de la gran licitación del proyecto del puerto. Elena no tuvo nada que ver. La usaron, igual que la usaste tú. Vive con eso. La puerta se cerró, dejando a Adrián en un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. No solo se había equivocado, sino que había sido un completo idiota. Había caído en la trampa del enemigo, y en el proceso, había sacrificado a la única persona que le importaba. Elena estaba en el apartamento de Marcos, intentando rediseñar su portafolio en su portátil, cuando tocaron el timbre. Pensando que era el repartidor, abrió la puerta sin mirar. Y allí estaba él. Adrián. Parecía diferente. No llevaba uno de sus trajes de poder.
Vestía unos simples vaqueros y un jersey. Tenía ojeras, y sus ojos grises, normalmente tan fríos y seguros, estaban llenos de una vulnerabilidad que la desarmó. Elena. Su voz era apenas un susurro. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, su cuerpo tensándose, una barrera invisible levantándose entre ellos. Él no trató de entrar. Se quedó en el umbral, respetando su espacio. Sé la verdad. Sobre el artículo. Sobre quién lo filtró. Sé que no fuiste tú. Ah. Bien por ti, respondió ella con frialdad, aunque su corazón comenzó a latir más rápido. Eso es todo. No. No es todo, dio un pequeño paso adelante. He sido un imbécil. No, soy un imbécil. No hay excusa para lo que dije, para cómo pensé. Mi pasado, la historia de mi familia, la usé como un arma contra ti porque estaba aterrorizado. ¿Aterrorizado? El gran Adrián Montenegro, aterrorizado, se burló ella, pero sin la fuerza de antes. Sí, aterrorizado de lo que siento por ti. Es más grande que cualquier cosa que haya sentido antes. Más grande que mi necesidad de venganza, más grande que mi orgullo. Cuando te fuiste, sentí como si me hubieran arrancado algo vital. Y me di cuenta de que mi venganza se completó hace mucho tiempo. La deuda está pagada. Todo esto, tenerte viviendo conmigo, controlando tu vida, no era por mi padre. Era por mí. Porque soy un egoísta que no podía soportar la idea de no tenerte cerca. Sus palabras, la honestidad cruda en ellas, comenzaron a derretir el hielo alrededor del corazón de Elena. Las lágrimas picaron en sus ojos. Me lastimaste, Adrián. Me hiciste sentir sucia y utilizada. Lo sé. Y probablemente pasaré el resto de mi vida tratando de compensártelo, si me das la oportunidad, dijo, sus ojos suplicantes. Extendió una mano, no para tocarla, sino como una ofrenda. En su palma había una sola llave. La llave del penthouse. Pero ya no es mi casa. Es nuestra. Si quieres que lo sea. El contrato está roto. Quemado. Ya no me debes nada. Eres libre, Elena. Completamente libre. Puedes marcharte ahora y no volver a mirarme, y lo entenderé. Pero te lo ruego, no lo hagas. Vio el contrato en sus ojos. El de verdad. No el papel firmado bajo coacción, sino el que se escribía ahora. Un contrato de vulnerabilidad, de segundas oportunidades. Podía oler el perfume de la lluvia en su ropa, y le recordó a las tormentas que habían vivido juntos, y a la calma que siempre venía después. Dio un paso vacilante hacia él, su mano elevándose para tocar la suya. La elección era suya. El poder, por primera vez, estaba completamente en sus manos. Podía cerrar la puerta y reconstruir su vida sola, o podía abrirla y arriesgarse a ser herida de nuevo, pero también, quizás, a encontrar algo real y duradero en las ruinas de una venganza fallida. Sus dedos rozaron la llave, y la fría promesa de un hogar. Los dedos de Elena flotaron sobre la fría llave de metal que yacía en la palma abierta de Adrián. El mundo pareció detenerse, reducido a ese pequeño espacio en el umbral, al latido acelerado de su propio corazón y a la súplica silenciosa en los ojos grises del hombre que la había destruido y que ahora le ofrecía las herramientas para reconstruirse, quizás juntos. Recordó el peso de la desesperación cuando firmó aquel contrato, el terror y la impotencia. Y ahora, él le estaba ofreciendo no un nuevo contrato, sino una disolución, una libertad total y sin condiciones. Pero, ¿era la libertad lo que realmente quería? La libertad significaba volver a una vida de lucha, a la incertidumbre, a la soledad. Con él, había vivido en una jaula dorada, pero en esa jaula había encontrado una pasión y una conexión que nunca creyó posibles. Cerró los ojos por un instante, y la imagen del jardín de la azotea vino a su mente, un espacio que habían planeado juntos, un testimonio de que incluso en el suelo más estéril y hostil, algo hermoso podía florecer. Lentamente, cerró su mano sobre la de él, no para tomar la llave, sino para cubrirla, envolviendo sus dedos alrededor de los suyos. El contacto fue eléctrico, una reafirmación de todo lo que había existido entre ellos. La libertad no significa nada si estás sola, Adrián, susurró ella, su voz temblorosa pero firme. Y yo no quiero estar sola nunca más. Adrián dejó escapar un suspiro que pareció liberar años de tensión y oscuridad. Con su otra mano, acarició su mejilla, con una reverencia que ella nunca había visto en él. Nunca más lo estarás, prometió él. A menos que quieras echarme, por supuesto. Una pequeña sonrisa, la primera en días, curvó los labios de Elena.
No hagas promesas que no puedas cumplir. Probablemente querré echarte al menos una vez a la semana. Él sonrió a su vez, una sonrisa genuina y llena de alivio que le iluminó todo el rostro, transformando al magnate temido en el hombre del que se había enamorado. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Se quedaron así por un momento más, simplemente mirándose, reconectándose en un nuevo nivel de entendimiento. Luego, Adrián metió la llave en el bolsillo de ella. Tu llave, dijo con suavidad. Vuelve a casa cuando estés lista. Estaré esperando. Se inclinó y le dio un beso suave y casto en la frente, un gesto de respeto, no de posesión, y se marchó. Verlo alejarse le dio a Elena el espacio que necesitaba para procesar su decisión. No se trataba de perdonarlo de inmediato, sino de darse a ambos la oportunidad de sanar. Volvió a su propio apartamento esa misma noche, empacó sus pocas cosas y, con una nota de agradecimiento para Marcos, dejó la llave del apartamento refugio sobre la mesa. El viaje de regreso al Penthouse fue diferente a todos los anteriores. No era la prisionera que llegaba por primera vez, ni la amante herida que regresaba de un exilio autoimpuesto. Era una mujer que regresaba a su hogar, por elección propia. Cuando abrió la puerta, lo encontró en el salón. Había velas encendidas por todas partes, y sobre la mesa de centro había 2 copas y una botella de vino. Pero lo que más llamó su atención fueron las pilas de documentos legales apiladas a un lado, con un gran titular en la parte superior, disolución de acuerdo contractual. A su lado, había otro documento, escritura de propiedad, donde su nombre, Elena Rivera, figuraba como copropietaria del Penthouse. ¿Qué es esto?, preguntó, con la voz ahogada por la emoción. Adrián se acercó, tomó sus manos entre las suyas y la miró a los ojos. Es la prueba. Se acabaron los juegos de poder, Elena. No quiero que seas mi empleada, ni mi prisionera, ni mi posesión. Quiero que seas mi socia. En todo. Esto no es para comprarte ni para atarte. Es para demostrarte que lo que es mío es tuyo. Sin condiciones. Las lágrimas que antes habían sido de dolor y humillación ahora eran de una felicidad abrumadora. Se lanzó a sus brazos, y él la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su cabello. Te amo, susurró él contra su oído, las palabras que ambos habían sentido pero que ninguno se había atrevido a decir. Y yo a ti, maldito idiota, respondió ella entre risas y sollozos. La vida a partir de ese momento fue una reconstrucción deliberada. La confianza, una vez rota, necesitaba ser reconstruida ladrillo a ladrillo. Tuvieron peleas, momentos de duda. El fantasma de su pasado a veces se interponía entre ellos. La vieja herida de Adrián a veces lo hacía desconfiar, y el recuerdo de su cautiverio a veces hacía que Elena se sintiera a la defensiva. Pero cada vez, aprendían a hablar, a escuchar, a superar el obstáculo juntos. Adrián la animó a reabrir su propio negocio de paisajismo, no como una entidad absorbida por Montenegro Corp, sino como una empresa independiente y aliada. Se convirtió en su mayor admirador y en su primer gran inversor, dándole el capital para alquilar una oficina y contratar personal. Elena insistió en pagarle cada céntimo. Su empresa, Rivera Landscapes, pronto se convirtió en un nombre de prestigio en la ciudad, a menudo colaborando en proyectos con la firma de arquitectura de Adrián, creando una sinergia profesional tan poderosa como la personal. El Jardín de la Azotea fue su primer proyecto como verdaderos socios. Trabajaron codo con codo, discutiendo cada planta, cada piedra. El día que plantaron juntos el ginkgo biloba, en el corazón del jardín, sintieron que estaban plantando sus propias raíces, un símbolo de su amor resiliente, capaz de crecer en las circunstancias más improbables. Su relación se volvió más profunda. Adrián aprendió a ser vulnerable, a compartir sus miedos. Elena aprendió a aceptar ayuda sin sentir que comprometía su independencia. Conocieron a las familias del otro. La madre de Elena, al principio recelosa, acabó viendo el profundo amor y respeto que Adrián sentía por su hija. Incluso su padre, ya recuperado, le dio a Adrián un firme apretón de manos, un gesto silencioso de paz y perdón. Un año después de la tormenta mediática, la licitación del proyecto del puerto se resolvió. Montenegro Corp, en alianza con Rivera Landscapes, ganó el contrato. Su victoria fue noticia, pero esta vez los titulares eran diferentes, celebrando su poderosa asociación profesional y personal. La noche de la celebración, estaban en su jardín de la azotea, ahora un oasis exuberante y vibrante en el cielo de la ciudad. El muro de agua susurraba de fondo, y las luces de la ciudad brillaban a sus pies. Elena se acurrucó contra el pecho de Adrián, respirando el aroma nocturno de las flores que habían plantado. «Sabes», dijo ella en voz baja, «a veces todavía me parece un sueño.
Que de todo ese odio y esa venganza, pudieran hacer esto. Adrián le besó el pelo. No fue un sueño. Fue una pesadilla de la que tú me despertaste. Yo estaba atrapado en el pasado, y tú me enseñaste a mirar hacia el futuro. Ella se inclinó hacia atrás para mirarlo, sus ojos brillando a la luz de la luna. Tenía una sonrisa traviesa. Hablando del futuro, he estado pensando. Oh sí, respondió él, arqueando una ceja. ¿Y qué ha estado pensando la brillante paisajista? Bueno, este jardín es hermoso, pero le falta algo. Necesita más vida. Quizás el sonido de la risa de un niño corriendo por este césped. O un pequeño columpio colgando de la pérgola. El corazón de Adrián se detuvo por un instante antes de empezar a latir con una fuerza renovada. Sus ojos grises se llenaron de una emoción tan profunda, tan abrumadora, que Elena sintió que se ahogaba en ellos. No necesitaba decir las palabras. Tomó la mano de Elena y la colocó sobre su vientre, con la mirada clavada en la suya, en una pregunta silenciosa. Él bajó la vista a su mano, luego a sus ojos de nuevo, y su rostro se iluminó con una alegría pura, sin sombras. La levantó en brazos, dándole vueltas en un círculo de pura felicidad, sus risas mezclándose con los sonidos de la ciudad. Se detuvo y la miró con una seriedad que le hizo vibrar el alma. Seremos los mejores padres del mundo, dijo, su voz ahogada por la emoción. Y le contaremos a nuestro hijo, o a nuestra hija, la historia de un jardín en el cielo, y de cómo el amor puede crecer en los lugares más inesperados. 2 años después, la risa de un niño pequeño de pelo oscuro y ojos grises traviesos llenaba el jardín de la azotea. Lo persiguieron, tropezando entre las plantas de lavanda, una familia nacida de las cenizas de un feudo. Y en el corazón del jardín, el ginkgo biloba se erguía alto y fuerte, sus hojas doradas brillando bajo el sol, un eterno recordatorio de su resistencia y de su amor. La ató a un contrato por venganza, creyendo que la destrucción de ella sería su victoria. Pero en su fuerza, encontró su debilidad, en su bondad, la cura para su amargura. La obsesión y los celos que casi lo devoran se transformaron en un amor protector que lo redimió. La historia de Adrián y Elena nos enseña que las cadenas más fuertes no son las de los contratos ni las de las deudas, sino las que nos imponemos a nosotros mismos con el odio y el orgullo. Pero también nos recuerda que el amor, en su forma más pura y valiente, tiene el poder de romper hasta el último eslabón, convirtiendo a los carceleros en compañeros y las prisiones en hogares. A veces, las segundas oportunidades no son para enmendar el pasado, sino para construir un futuro que nunca nos atrevimos a soñar. La llave se sentía cálida en el bolsillo de Elena mientras entraba en el penthouse. No era el frío metal de un objeto ajeno, sino el calor de una elección, de un nuevo comienzo. Adrián estaba de pie junto al ventanal, observando las luces de la ciudad, pero ella supo en el instante en que entró que él había sentido su presencia. Se giró lentamente, y la mirada en sus ojos era una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que todavía la conmovía. Dejaron los documentos legales sobre la mesa sin firmar esa noche. En su lugar, abrieron la botella de vino, y sentados en el sofá, rodeados por la suave luz de las velas, hablaron. Hablaron de verdad por primera vez, no como adversarios ni como amantes desesperados, sino como dos personas que intentaban trazar un mapa para un futuro incierto. Ella le contó sobre los años de lucha después de la caída de su padre, sobre el orgullo herido y la constante preocupación. Él, por primera vez, le habló de su infancia, de la sombra de un padre obsesionado con el éxito y del vacío que dejó su caída, un vacío que él había intentado llenar con ladrillos, acero y una venganza que lo había consumido por dentro. Esa noche no hicieron el amor con la pasión febril de antes, sino con una ternura lenta y deliberada, un redescubrimiento de sus cuerpos sin el trasfondo de un contrato o de una batalla. Fue una curación. En las semanas que siguieron, construyeron una nueva rutina. Adrián se despertaba temprano para correr, y cuando volvía, la encontraba en la cocina, con el pelo recogido y una mancha de harina en la nariz, intentando perfeccionar una receta de panqueques de su abuela. Se reían cuando se quemaban, y comían los bordes carbonizados directamente de la sartén, robándose besos que sabían a café y a jarabe de arce. Elena montó su oficina en una de las habitaciones de invitados, llenándola de mesas de dibujo, muestras de tierra y catálogos de plantas. Adrián a menudo entraba y la observaba trabajar, en silencio, con una admiración palpable en su rostro. «Eres una hechicera», le dijo un día, mientras ella le explicaba cómo un tipo particular de musgo podía ayudar a regular la humedad en una pared interior. «Creas vida de la nada». «Tú creas refugios de la nada», respondió ella, pasando un dedo por el plano de un nuevo edificio que él estaba diseñando. «Supongo que hacemos un buen equipo». «El mejor»,
murmuró él, inclinándose para besarla, un beso lento y profundo que prometía una vida entera de colaboraciones. Él la sorprendía con pequeños gestos. Un día, llegó a casa con una primera edición de un libro sobre jardines isabelinos que sabía que ella adoraba. Otro día, canceló una importante reunión por la tarde simplemente porque ella había tenido un día difícil con un cliente y la llevó a un autocine, donde comieron palomitas y se besaron en la oscuridad como adolescentes. Ella, a su vez, empezó a romper su coraza. Llenó el minimalista y frío penthouse con plantas, con cojines de colores vivos, con el olor a pan recién horneado. Puso música mientras trabajaban, y una noche, lo arrastró a bailar salsa en la sala de estar, riendo a carcajadas ante sus torpes pero entusiastas intentos de seguirle el ritmo. Se convirtieron en socios no solo en el amor, sino en la vida. Sin embargo, el mundo exterior no había olvidado el escándalo. Cuando se anunció oficialmente que Montenegro Corp y Rivera Landscapes trabajarían juntos en el prestigioso proyecto del puerto, la noticia fue recibida con una mezcla de admiración y escepticismo. La prensa seguía refiriéndose a ella como su antigua empleada por contrato, y cada artículo recordaba sutilmente el origen de su relación. Una tarde, Adrián llegó a casa con el rostro sombrío. Llevaba en la mano una tablet que mostraba un correo electrónico oficial del ayuntamiento. Han suspendido temporalmente los permisos preliminares de construcción del puerto, dijo, su voz tensa. ¿Qué? ¿Por qué? Pasamos todas las inspecciones, respondió Elena, acercándose para leer por encima de su hombro. El correo citaba una denuncia anónima sobre posibles fallos estructurales en los cimientos diseñados por la firma de Adrián. Era una acusación grave y, lo que era peor, completamente infundada. Esto es ridículo, dijo Elena con rabia. Tus diseños son impecables. Los he revisado yo misma. Lo sé, dijo Adrián, sus ojos endureciéndose. Esto no es una inspección. Es un ataque. Y sé quién está detrás de esto. Su mandíbula se tensó al pronunciar el nombre. Víctor Morales. Morales era su principal competidor, un tiburón inmobiliario conocido por sus tácticas sucias, y el hombre que las fuentes de Marcos habían señalado como el responsable de la filtración del artículo del periódico. La suspensión temporal se convirtió en un calvario burocrático. Se vieron envueltos en reuniones interminables con ingenieros de la ciudad, abogados y comités de supervisión. Morales, mientras tanto, concedía entrevistas a la prensa financiera, expresando su profunda preocupación por la seguridad de un proyecto tan vital para la ciudad y sugiriendo que la relación personal poco ortodoxa entre los directores del proyecto podría estar distrayéndolos de sus responsabilidades profesionales. El veneno de Morales empezó a surtir efecto. Los inversores se pusieron nerviosos. El murmullo público creció. La presión era inmensa y empezó a colarse en la santidad de su hogar. Una noche, Adrián estaba en su estudio hasta las 3 de la mañana, revisando cada cálculo, cada línea de sus planos, buscando un error inexistente. Elena le llevó una taza de té. ¿No vienes a la cama? Él no levantó la vista de la pantalla. No puedo. Si hay algo, por mínimo que sea, que puedan usar en mi contra, lo encontrarán. No puedo permitir que este proyecto fracase. No solo es mi reputación, es la tuya también. Es nuestra reputación, Adrián, corrigió ella suavemente. Y la defenderemos juntos. Pero te estás matando. Estás dejando que él te gane de esta manera. Él golpeó la mesa con el puño, haciéndola sobresaltarse. No entiendes, Elena. Este hombre juega para destruir. Si yo caigo, te arrastraré conmigo. El mundo entero ya te ve como la mujer a la que compré. Si mi empresa se tambalea, dirán que destruiste todo lo que tocas, igual que tu padre. Se cayó de golpe, horrorizado por lo que acababa de decir. Las palabras, una vez pronunciadas, colgaron en el aire como gas venenoso. El rostro de Elena perdió todo color. Era su miedo más profundo, la acusación que se había hecho a sí misma en sus peores noches, ahora pronunciada por él. Se dio la vuelta sin decir una palabra y salió del estudio, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El silencio que dejó era más ensordecedor que cualquier grito. Adrián se quedó mirando la puerta cerrada, odiándose a sí mismo. Había vuelto a hacerlo. Bajo presión, había recurrido a la crueldad, usando su pasado como un arma. Fue a su dormitorio, pero la puerta estaba cerrada con llave. Pasó la noche en el sofá, el sueño era imposible. A la mañana siguiente, Elena salió de la habitación, ya vestida para trabajar. Estaba pálida, pero sus ojos estaban claros y decididos. Pasó a su lado para servirse un café,
y la tensión entre ellos era un muro de hielo. Adrián se levantó. Elena, lo de anoche, yo no. Lo sé, lo interrumpió ella, su voz carente de emoción. Sé que no querías decirlo. Lo dijiste porque estás asustado, y cuando tienes miedo, atacas. Lo entiendo, Adrián. Pero entenderlo no hace que duela menos. Se volvió para mirarlo, y él vio la profunda herida en sus ojos. Me pasé la mitad de mi vida sintiéndome culpable por la ruina de mi padre, por la vergüenza de mi familia. He trabajado muy duro para librarme de esa culpa. Y no voy a permitir que tú, ni Víctor Morales, ni nadie, me la vuelva a poner encima. Fui a tu oficina a firmar ese contrato para salvar a mi familia. No me arrepiento de ello. Fue un acto de amor, no de destrucción. Su voz ganó fuerza. Me acusaste de traición en Chicago, y casi nos destruyó. Me has herido de nuevo ahora, con la misma arma. Si esta relación va a funcionar, tienes que dejar de ver el apellido de mi padre cuando me miras en un momento de crisis. Tienes que verme a mí, a tu socia, a la mujer que te ama. O si no, Víctor Morales no necesitará destruirnos, porque lo haremos nosotros mismos. Se terminó el café de un trago y se dirigió a la puerta. Tengo que ir a la oficina del puerto, hay una reunión con los subcontratistas. Te veré allí. Decidiremos como socios lo que vamos a hacer a continuación. Se fue, dejándolo solo con la aplastante verdad de sus palabras. Su discurso no fue una amenaza de marcharse, fue un ultimátum para que él cambiara. Le estaba exigiendo que creciera, que confiara en ella de verdad. Ese día, en la tensa reunión en las oficinas del proyecto, algo cambió en Adrián. Mientras Elena, con una calma y profesionalidad que dejaban a todos asombrados, defendía sus planes de paisajismo y aseguraba a los preocupados subcontratistas que los retrasos eran temporales, Adrián no solo la vio, sino que la admiró. Vio su fuerza, su inteligencia, su gracia bajo presión. Cuando les tocó a ellos hablar en privado, él no intentó disculparse de nuevo. En su lugar, le entregó una carpeta. He estado pensando en lo que dijiste, comenzó. Tienes razón. Ataco porque tengo miedo. Morales no solo está atacando mi empresa, está atacando la idea de nosotros, y eso me aterra. Pero ya no más. Se acabaron los secretos y las batallas en solitario. He contratado a un investigador privado. Estos son sus hallazgos iniciales sobre Morales. Abrieron la carpeta juntos. La información era alarmante. Morales tenía un historial de proyectos fallidos que habían sido convenientemente olvidados, de quiebras sospechosas y de socios que habían acabado en la ruina. Era un depredador. Pero un detalle llamó la atención de Elena. El nombre de un antiguo jefe de obra de su padre aparecía en la lista de exempleados de Morales. Conozco a este hombre. Se llama Ricardo Vargas, dijo ella. Fue leal a mi padre durante años. Después de la quiebra, desapareció. Pensamos que se había mudado del país. Según esto, dijo Adrián, señalando una línea, ahora trabaja como consultor independiente. Y fue visto reuniéndose con el inspector de la ciudad que emitió nuestra orden de suspensión. Unieron las piezas. Morales estaba usando a gente del pasado de su familia para atacarlos, explotando viejas lealtades y resentimientos. Elena sintió un escalofrío. Tengo que hablar con él. De ninguna manera. Es demasiado peligroso. No sabemos de qué lado está, replicó Adrián, su instinto protector activándose. No, Adrián, dijo ella, poniendo una mano sobre la suya, su mirada firme. Confía en mí. Lo conocía. No es un mal hombre. Si Morales lo está coaccionando o engañando, tengo que intentarlo. Como tu socia. Él la miró a los ojos y vio la determinación en ellos. Esta era su prueba. Podía encerrarla para protegerla o podía confiar en ella para luchar a su lado. Respiró hondo y asintió. De acuerdo. Juntos. Organizaron una reunión con Ricardo Vargas en un café neutral. El hombre parecía haber envejecido 20 años. Estaba nervioso, sus manos temblaban al sostener la taza de café. Al principio, negó todo. Pero la presencia tranquila y la sinceridad de Elena empezaron a hacer mella en él. Ricardo, dijo ella suavemente, recuerdo cuando me enseñaste a identificar las diferentes variedades de rosas en el vivero de mi padre. Él confiaba en ti más que en nadie. No creo que quieras hacerle daño a su legado. A su hija. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Él. Morales me encontró hace unos meses, confesó con la voz rota. Después de la quiebra, me quedé sin nada.
Morales me ofreció trabajo, pero me enredó en uno de sus proyectos fraudulentos. Tiene pruebas que podrían mandarme a la cárcel. Me dijo que si le hacía un pequeño favor con los inspectores del puerto, me dejaría en paz. Juró que solo sería un retraso, que nadie saldría herido. Te mintió, Ricardo, dijo Adrián con calma. No se detendrá con un retraso. Quiere la ruina total. La nuestra y la tuya. Ricardo se derrumbó. Les contó todo, el soborno, la falsificación de informes, los planes de Morales para sabotear una de las grúas de construcción una vez que los trabajos se reanudaran. El ataque no era solo burocrático, se había vuelto potencialmente mortal. Armados con la confesión de Ricardo, que aceptó testificar a cambio de protección y ayuda legal, fueron directamente al fiscal del distrito. La investigación se puso en marcha, en secreto. La orden de suspensión del proyecto fue levantada, pero ellos sabían que Morales, sin saber que su plan había sido expuesto, intentaría algo más. Una noche, mientras planeaban su siguiente movimiento en el jardín de la azotea, bajo la protección de su jinco, el teléfono de Adrián sonó. Era un número desconocido. Lo puso en altavoz. Montenegro, sonó la voz sedosa y amenazante de Víctor Morales. Disfruta de tu pequeña victoria. Levantaron la suspensión. Pero te lo advertí. Atacar a tus socios de negocios es una cosa. Pero atacar a tu familia es algo completamente diferente. Hubo una pausa cargada de veneno. La historia tiene una forma curiosa de repetirse, ¿no es así? Padres que caen, arrastrando a todos con ellos. Sería una lástima que el bonito jardín de la señorita Rivera en la azotea tuviera un accidente, un incendio. El viento a esa altura puede hacer cosas terribles. No era solo una amenaza de negocios. Era una amenaza personal, directa, dirigida a su hogar, a su santuario, a Elena. Adrián terminó la llamada, su rostro una máscara de furia helada. Pero cuando se giró hacia Elena, ella no parecía asustada. Estaba furiosa. Ese hombre, dijo, su voz temblando de rabia, ha vivido de las ruinas de las familias de otras personas durante demasiado tiempo. Primero la tuya, luego la mía. Ahora intenta hacerlo de nuevo. Pero no esta vez. Esta vez, se enfrenta a ambos. Se pusieron de pie uno al lado del otro, mirando las luces de la ciudad, ya no como individuos luchando contra sus propios demonios, sino como un frente unido contra un enemigo común. La batalla por su contrato había terminado. La guerra por su futuro acababa de empezar. La amenaza de Víctor Morales, fría y venenosa, se disipó en el aire nocturno de la azotea, pero dejó tras de sí una escarcha de peligro que se aferró a la piel de Elena. Vio el cambio en Adrián, una transformación aterradora que no había presenciado en mucho tiempo. La rabia que lo había consumido en el pasado era una llamarada caliente y descontrolada. Esta, sin embargo, era diferente. Era una furia helada, una calma letal que se asentó en sus ojos grises, convirtiéndolos en dos fragmentos de granito. Sus manos se cerraron en puños, y cada músculo de su cuerpo se tensó como si se preparara para una guerra. Su primer instinto fue envolver a Elena en sus brazos y encerrarla en el penthouse, lejos del mundo, lejos de cualquier posible daño. Pero antes de que pudiera moverse, la mano de Elena encontró la suya, y sus dedos se entrelazaron con los de él, un ancla en medio de la tormenta. No, dijo ella, su voz sorprendentemente firme y serena. No vas a volver a encerrarte en la ira, Adrián. No se lo daremos. La furia ciega es lo que él espera. Es su terreno de juego. Él se giró para mirarla, la confusión luchando contra la rabia en su rostro. Amenazó nuestro hogar. Te amenazó a ti, Elena. Sí, asintió ella, sus ojos brillando con una luz de acero. Y por eso vamos a destruirlo. No con furia, sino con inteligencia. No como tú y como yo. Como nosotros. En ese momento, Adrián entendió la verdadera profundidad de su transformación. Ya no era el protector solitario luchando por una mujer a la que consideraba su posesión. Eran dos soberanos, reinando sobre el pequeño reino que habían construido, defendiendo sus fronteras juntos. La rabia en él no desapareció, pero se canalizó, transformándose de un incendio forestal a la energía controlada de un motor de precisión. Tienes razón, dijo, llevando la mano de ella a sus labios y besando sus nudillos. Cometió su primer y último error. Subestimarnos. Pasaron las siguientes 48 horas planeando. No había pánico, solo una concentración intensa. Transformaron su salón en un cuarto de guerra, con los planos del puerto extendidos sobre la mesa,
junto a informes de vigilancia y perfiles de los socios conocidos de Morales. Ricardo Vargas, su nuevo y temeroso aliado, se convirtió en una pieza clave de su estrategia. La idea fue de Elena. Era audaz, peligrosa y brillante. Él cree que este jardín es nuestro punto débil, nuestra vulnerabilidad emocional, dijo, mientras caminaban por la azotea a la mañana siguiente. Hagamos que sea nuestra mayor fortaleza. Vamos a usarlo como el escenario para su caída. Adrián escuchaba, fascinado por su mente estratégica. Quiere un incendio, un accidente. Le daremos la oportunidad perfecta para crear uno. El plan tomó forma. Anunciarían a bombo y platillo una gran fiesta en la azotea para celebrar la reanudación de las obras del puerto. Invitarían a la prensa, a los inversores, a los políticos de la ciudad y, por supuesto, a Víctor Morales. Sería un acto de desafío, una demostración pública de que sus amenazas no los habían intimidado. Ricardo Vargas contactaría a Morales, haciéndose pasar por un doble agente. Le diría que, durante la fiesta, con todos distraídos, él mismo le daría acceso a la sala de bombas del sistema de riego y del muro de agua. Le explicaría a Morales un plan ficticio para sobrecargar el sistema, causar una fuga masiva de agua que, mezclada con un fallo eléctrico que él mismo provocaría, no solo destruiría el jardín, sino que causaría daños estructurales significativos en los pisos superiores del edificio. La arrogancia de Morales sería el cebo. No podría resistirse a la oportunidad de humillar a Adrián en su propia casa, en su noche de triunfo. Mientras tanto, Adrián coordinó todo en secreto con la oficina del fiscal del distrito. La fiesta estaría llena de agentes de policía encubiertos, disfrazados de camareros, invitados y personal de seguridad. Cada centímetro de la azotea estaría bajo vigilancia. El día de la fiesta llegó con un cielo despejado y un sol brillante que parecía burlarse de la tensión que se respiraba en el penthouse. Elena se miró en el espejo. Llevaba un vestido esmeralda que resaltaba el color de sus ojos y le daba un aire de regia confianza. Adrián se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos y apoyando la barbilla en su hombro. Llevaba un smoking a medida que lo hacía parecer aún más imponente. Pareces una reina preparándose para la batalla, susurró él, su aliento cálido en su cuello. Ella se giró en sus brazos para mirarlo. ¿Y tú? Pareces el rey que va a proteger su reino. Protegeremos nuestro reino, corrigió él, y la besó, un beso profundo y lleno de promesas silenciosas. La fiesta estaba en pleno apogeo. La azotea, su santuario, estaba irreconocible, transformada con luces parpadeantes, música suave y el murmullo de conversaciones importantes. Elena y Adrián se movían entre sus invitados, sonriendo, estrechando manos, actuando como los anfitriones perfectos, mientras sus sentidos estaban en máxima alerta. Víctor Morales llegó tarde, con una sonrisa de tiburón pegada en el rostro, resumando una falsa cordialidad. Se acercó a ellos, con una copa de champán en la mano. Adrián, Elena, felicidades, dijo, su voz sedosa. Una celebración impresionante. Y este jardín, es exquisito. Sería una verdadera tragedia si algo le pasara. El desafío era descarado, la amenaza apenas velada. Adrián le devolvió la sonrisa, una sonrisa gélida. No te preocupes, Víctor. Tomamos todas las precauciones necesarias para proteger las cosas que valoramos. Elena vio a Ricardo Vargas al otro lado de la terraza. El hombre estaba pálido de miedo, pero cuando sus miradas se cruzaron, ella le dio un casi imperceptible asentimiento de aliento. Era la hora. Ricardo se acercó a Morales y con discreción, lo guió hacia la zona más apartada del jardín, cerca de la pequeña estructura que albergaba el cuarto de bombas. Adrián y Elena los observaron de reojo mientras seguían conversando con el alcalde de la ciudad. El corazón de Elena latía con fuerza contra sus costillas. Este era el momento. Ricardo sacó una tarjeta de acceso y, fingiendo torpeza, la deslizó bajo la puerta, desbloqueándola, antes de que un camarero se acercara a ofrecerle a Morales otra bebida, creando una distracción. Ricardo entonces se alejó, dejando a Morales solo, con el acceso a su supuesta venganza a solo unos metros. Morales miró a su alrededor. Vio a Adrián y a Elena riendo con sus invitados, en el centro de atención. La envidia y el odio retorcieron sus facciones. Sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo y se deslizó hacia la puerta del cuarto de bombas. Pero en el momento en que su mano tocó el pomo, las luces de la terraza se encendieron a su máxima potencia, la música se detuvo de golpe y todas las cabezas se giraron hacia él. Fue entonces cuando los camareros, guardias de seguridad y varios invitados sacaron sus placas. Quedó atrapado en un círculo de agentes encubiertos,
congelado en el acto, con la cara de conmoción y rabia al darse cuenta de la trampa. Un detective se adelantó. Víctor Morales, está usted bajo arresto por conspiración para cometer destrucción de la propiedad, intento de soborno y chantaje. Mientras se lo llevaban esposado, sus ojos encontraron los de Adrián. La máscara de cordialidad se había desvanecido, revelando al depredador impotente que era. Esto no ha terminado, Montenegro, siseó. Adrián se acercó a él, su rostro una máscara de calma victoriosa. Oh, sí, Víctor. Ha terminado. Llevas años construyendo tu imperio sobre las ruinas de otros. Hoy, te toca a ti convertirte en ruinas. La noticia de la detención de Morales en plena fiesta fue una bomba mediática. La confesión de Ricardo Vargas abrió las puertas a una investigación más profunda, que destapó décadas de fraude y corrupción, devolviendo la justicia a docenas de familias, incluidas, simbólicamente, la de los Rivera y los Montenegro. El proyecto del puerto avanzó sin contratiempos, convirtiéndose en un triunfo monumental para su asociación. 2 años después, el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas doradas del ginkgo biloba, proyectando sombras danzantes sobre el césped de la azotea. El jardín era más exuberante, más lleno de vida que nunca. Adrián observaba desde la pérgola, con una sonrisa que rara vez abandonaba su rostro en estos días. Su mirada estaba fija en 2 figuras. Elena, que se reía a carcajadas, y un pequeño torbellino de energía de pelo oscuro y rebelde y unos inconfundibles ojos grises que corrían tras una pelota. Más rápido, papá, ven a jugar, gritó el pequeño Mateo. Adrián se unió a ellos, levantando a su hijo en el aire, haciéndolo chillar de alegría. Elena se acercó y lo rodeó con sus brazos, apoyando la cabeza en su espalda. ¿Quién lo diría?, susurró ella. Que un contrato nacido de la venganza pudiera terminar así. En esto. Adrián se giró, sin soltar a su hijo, y la besó suavemente. Fue el mejor trato de mi vida. Vendí mi venganza a cambio del universo entero. Mateo se retorció en sus brazos, señalando un libro que había quedado sobre una manta. Cuento, exigió. Se sentaron juntos en la hierba, su hijo acurrucado entre ellos, mientras Adrián abría el libro. Y mientras leía la historia de un príncipe y una jardinera, miró a su familia, su hogar, el santuario que habían construido juntos, y supo que finalmente había encontrado su legado. La ató a él por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que la venganza era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, fuerte y amada bajo su propio techo, el arrepentimiento y el amor le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Adrián y Elena es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en los apellidos ni en las viejas heridas, sino en la confianza incondicional y el respeto mutuo. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del perdón y la redención, en la persona que siempre debimos ser. Si te gustó, suscríbete al canal.